El día de hoy les quiero contar una historia. Esta historia se remonta a más de 12 años atrás. Todavía no era desarrollador de videojuegos, ni mucho menos era alguien que estuviera buscando estudiar la carrera de videojuegos y crear juegos. Esta historia empieza cuando las computadoras estaban dando ese brinco de ser estos elementos costosos para todo público a ser algo más accesible. Y aquí surge uno de los juegos que más me han marcado en la infancia, que fue Club Penguin. Club Penguin fue el juego que marcó un antes y un después en cómo es que yo vi los videojuegos. Y eso tiene que ver con cómo es que este mundo llegó a ser súper entrañable para mí. Me marcó en lo que fue mi infancia, adolescencia. Y bueno, pues este juego llegó a su fin hace unos años, previo a la pandemia. Y ya en la pandemia se intentó hacer un revival, pero jaja, las cosas que hace Disney y así, pues no funcionan. Todo esto vino a mi mente porque hace unos días mi mamá me compartió una foto de el Club Penguin de asociado, de la tarjeta de asociado que están viendo aquí en pantalla. Y esa historia es muy curiosa porque ese juego es algo que extraño a día de hoy. Es un juego que normalmente no vemos actualmente, aunque los juegos modernos puedan parecer que son algo que a todos nos encantan y son experiencias que nos conectan para jugar con amigos. La realidad es que esa sensación que llegué a tener en los 2010, 2011, no la he vuelto a tener. No sé si es un tema de la nostalgia, no sé si es un tema relacionado en cómo es que yo percibía el mundo en ese momento, o tal vez simplemente uno creció. Pero bueno, no importa, esa etapa ya terminó. Pero hubo algo en este proceso que en estos días ha estado rondando en mi cabeza. Este tema va relacionado con la preservación de videojuegos. Es algo que yo creo que muchos hemos visto a lo largo de los años. Ah, esa experiencia que yo viví, que yo tenía, y ya no es replicable. Eso es uno de los puntos que ahorita me tienen un poco pensativo sobre todo y sobre todo preocupado hacia pues cuántas de las experiencias que yo estoy teniendo como pues jugador realmente van a lograr ser preservadas en 10, 15 años, 20 años. En 30 años podré seguir jugando los juegos que estoy jugando actualmente en mi Play 4. Es más, podré seguir jugando los juegos que tenía en mi Play 2 en ese momento. ¿Quién sabe? Lo que les puedo decir es que esta alerta, por así decirlo, surgió esta semana pasada cuando se anunció que la experiencia de Bandersnatch de Netflix iba a ser dado de baja. En este caso, Netflix decidió que se iba a dar de baja esta experiencia debido a que pues ya pasó el tiempo. Yo creo que ellos consideraron que ya esa experiencia ya a nadie le importaba y decidieron darla de baja. Pero ahí fue donde yo entré en crisis, porque dije, bueno, ¿y dónde los usuarios van a regresar para poder ver la experiencia de juego que se creó en ese momento? Porque Bandersnatch fue una experiencia que marcó la plataforma de Netflix y sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología que se utilizó. No sé si ustedes sabían, pero Bandersnatch tiene una tecnología llamada Branching Narrative Technology. Esta tecnología permite crear y gestionar narrativas ramificadas, al estilo de un árbol de decisiones que nosotros hacemos en programación. Y bueno, lo interesante es que se adapta en tiempo real a lo que ve el espectador, ¿no? Para nosotros en videojuegos eso es algo muy común, pero para la gente del medio más conservador, pues era como de, wow, estoy interactuando con una película, ¿no? El tema es que, ¿cómo tú preservas esa experiencia? ¿Qué pasa con ese código? ¿Qué pasa con esa tecnología? Sí, Netflix puede decir, yo la tengo aquí en mi servidor guardadito para cuando en algún futuro quiera, pues volver a sacarlo. Pero la realidad es que es muy difícil poder determinar que una de estas experiencias vaya a regresar a ser lo que era en su momento, ¿no? ¿Quién dice que Netflix no va a querer hacer mejor otro tipo de productos y enterrar ese producto, ¿no? Entonces, eso es algo que
a nivel desarrollo de videojuegos, a nivel desarrollo de software, me tiene inquieto. ¿Qué va a pasar con las experiencias que yo haga? Que tú hagas, que toda nuestra generación haga. Existen museos y existen lugares donde se intenta hacer la preservación de videojuegos para hacer que estas experiencias puedan mantener ese legado. Pero este legado puede que tenga un fin. La realidad es que no va a trascender, o dudo que vaya a poder trascender tantos años como otro tipo de cosas que se preservan en la historia debido a las limitantes técnicas. Y no hablo sobre la limitante técnica del pasado, sino la del presente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando nosotros queremos hacer la emulación de un juego, en este caso, lo que necesitamos hacer es pues conocer o tener la versión, la copia de una experiencia para poder jalar esos archivos de juego y poder, en este caso, pues transformar los datos para que puedan ser jugables en otro dispositivo que soporte dicha información. Pero existen algunos problemas con la emulación y es que el software ha evolucionado, el hardware ha evolucionado. Muchas experiencias en el pasado se desarrollaban enfocándose en lo que es la narrativa de, ¿sabes qué? Nuestra computadora solamente corre a 64 bits, vamos a hacer juegos para la Nintendo en 64 bits. ¿Qué pasa cuando ahora nuestras computadoras tienen procesadores de alta gama? Pues obviamente la forma en la cual se procesa la información es distinta. Tanto la velocidad en la cual se procesa en ese momento puede cambiar, los colores debido a cómo es que la tarjeta gráfica ahora lo interpretan pueden cambiar, incluso un tema a nivel hardware en cómo es que ahora tenemos mejores componentes de hardware puede afectar a las experiencias de juego. Entonces, eso es algo que no le estamos prestando la atención actualmente en los videojuegos porque, ¿qué creen? Pues ese tipo de experiencias se hacen para el mercado inmediato. Un mercado que pues no espera. No esperamos al tema de que sí, en 15, 20, 30 años se vaya a poder seguir jugando un juego para la PlayStation 1, para la Nintendo 64, al Nintendo DS, ¿no? O la PSP. O sea, ¿quién juega PSP en 2025? Eso es algo sorprendente. Entonces, el tema de la preservación es algo que sí me ha tenido impaciente porque no estamos pensando en que la preservación es algo que necesitamos hacer en el momento del desarrollo. En el momento de desarrollo nosotros debemos estar conscientes de que este producto de software debe ser lo suficientemente compatible para que se pueda seguir utilizando en futuras versiones, dejar manuales, dejar instrucciones de uso, tanto de software como de hardware, cuál era la capacidad en la que se hizo esa experiencia y hacia dónde queremos ir con la experiencia que queremos replicar. Y se los pongo en este modo. Nosotros le estamos trabajando a un cliente en una experiencia de entretenimiento, el cual ya tenía una experiencia de juego previa. Ese software ya tenía más de 10 años funcionando. Funcionaba para lo que actualmente conocemos como C Sharp, pero en las versiones más antiguas. Lo que quiere decir que el hardware, pues tal vez no afectará tanto, pero el software sí se va a ver afectado porque pues ha avanzado bastante la forma en la que el lenguaje se compila, se interpreta y se procesa para mostrar la información. Actualmente ver ese software me sorprendió porque se queda en una versión parada en el tiempo. Pero ¿qué pasará cuando alguien más necesite volver a ejecutar esa experiencia y ya no existan los componentes de software o hardware para hacerlo? Microsoft actualmente está depreciando las versiones viejas de .NET. Va a haber un momento en el que incluso en los servidores ya no van a existir las versiones pertinentes de .NET para poder ejecutar ciertos productos de las librerías existentes. De hecho, mucho de la industria actualmente está sopesado en librerías que no han tenido mantenimiento o que solamente hay una persona que lo mantiene
en los últimos 10 o 15 años. ¿Qué pasa si esa persona se muere y no deja las contraseñas? ¿Qué pasa si no podemos volver a replicar ese tipo de softwares? Pues se van a perder. Se van a perder y son mundos completos, historias completas de experiencia que vamos a perder por este tipo de situaciones. Pueden decir ahorita, oye, está sonando muy fatalista. Pues tal vez sí, pero también lo dejo como una marca de lo que puede estar pasando, ¿no? Bandersnatch fue una propuesta innovadora que cambió el cine y los videojuegos de una manera única. Este tipo de decisiones plantea un desafío importante en cuanto a la preservación de medios digitales y sobre todo, pues la forma en la cual nosotros podemos tener esas experiencias en el futuro. Pasó lo mismo con Club Penguin y hasta la fecha no he logrado encontrar una experiencia de Club Penguin que se asemeje al momento en el que la plataforma estaba en su mayor auge, por así decirlo, ¿no? 2010 yo creo que era el año en el que Club Penguin tenía la mejor calidad a nivel experiencia de juego, debido a que todos los jugadores que estaban en la experiencia tenían un modo único de vivir las cosas. Pero de repente, ahorita si alguien quisiera regresar a Club Penguin, ya no puede. De hecho, Disney bloqueó las copias de Club Penguin para que no puedan ser jugables. Imagínense cuánto de ese contenido se está perdiendo gracias a que no hay una forma de poder regresar a él. Incluso las nuevas versiones de la comunidad que ha hecho Club Penguin pierden ciertos temas de cómo es que se generaron en su momento, porque pues Club Penguin, por ejemplo, funcionaba por medio de tiles, lo que era en este caso un set de imágenes que se animaban para tener a los pingüinos en distintas posiciones y direcciones, y así simulaban lo que era la animación. Pero actualmente pues la animación ha evolucionado bastante y los que recrean a veces Club Penguin optan por hacerlo con un tipo pseudo 3D. ¿Qué pasa? Pues la experiencia cambia, la forma en la cual se procesan los datos cambia, los colores de los pingüinos ya no son los mismos, porque no hay ninguna documentación que se haga ahí, ¿no? Entonces de aquí vuelven a nacer mitos y vuelven a nacer historias de que, oye, cuando yo tenía tu edad, hace muchos años, existía un juego de unos pingüinos de un color rojo, pero tu rojo no es mi rojo, entonces, ¿de quién tiene la verdad, no? Entonces, bueno, es un tema que a mí me apasionó bastante y de hecho este tema ya lo había yo investigado en el pasado. De hecho, un canal que me gusta bastante, que es Plano de Juego, hizo un video llamado La preservación de juegos, una guerra perdida. Y ahí el querido Champ habla bastante de las técnicas que se utilizan para preservar juegos, qué es lo que se está haciendo actualmente y cuáles son los retos que entran dentro del apartado de preservar un videojuego. Creo que es algo importante mencionar que la carrera de la preservación está perdida. Y no quiero desanimarlos, ni quiero bajarles la moral, pero la realidad es que este tipo de cosas no se contempla en ninguna producción. Y nadie está pensando en cómo se puede preservar este tipo de experiencias para generaciones que no tengan que ver en los próximos 5 a 10 años. Estamos hablando de una generación completa. ¿Qué pasará en 100 años? ¿Podremos volver a jugar Bandersnatch? ¿Podremos volver a jugar esas experiencias del Nintendo 64? ¿Qué va a pasar? Creo que nadie tiene esa respuesta. Si tú tienes teorías, te invito a dejarlas en los comentarios. Creo que es muy importante saber la opinión de ustedes para saber y compartir lo que está pasando en este momento, ¿no? A mí, personalmente, es algo que me mantiene inquieto, pero que no me quita el sueño. Y es porque, pues no puedo hacer nada, ¿no? O sea, realmente sí, pudiera ser como una asociación en la que preservamos eso y podemos hacer como una forma en la que entren fondos, pero ¿de dónde viene esa inversión? ¿Quién quiere hacer la inversión? ¿Quién quiere invertir en preservar juegos? De por sí, la industria de los videojuegos es limitada para muchas personas que quieren invertir porque no conocen el valor que tienen los juegos. Ahora imagínense, pues estar intentando
convencer a alguien de hacer un museo filántropo para preservar videojuegos, pues es difícil, ¿no? Considero que es algo eh, que es muy complejo y es una situación paradójica. El almacenamiento digital es vasto. La preservación de experiencias no siempre se prioriza. Y creo que esto entra dentro del problema de que ahora estamos migrándonos al digital versus lo que eran antes tener CDs, lo análogo, tener tu disco con la experiencia de Halo Reach y poder vivirla en el momento. Halo Reach también tiene esa sensación, ¿saben? Eso es algo que tienes que vivir en la Xbox 360 y tienes que poder experimentarla con un mando del Xbox 360. Y yo sé, no podemos volver en el tiempo y recordar y revivir lo que es ese momento en específico porque ya no somos esa persona, pero sí deberíamos ser capaces de poder transformar y traer de vuelta las experiencias tal y como eran, ¿no? Debido a que, pues, como ya estamos limitados a este tipo de tecnologías, ¿qué pasa si pasa lo que le pasó a España, ¿no? Se va la luz en el país. ¿Qué pasa si ocurre algo catastrófico y ya no tenemos luz? La gente, para empezar, pues se va a volver ahí como en España, loca, ¿no? Pero imagínense los cientos de miles de millones de datos que se perderían debido a que no tenemos formas de volver a traerlos a, en este caso, al lado del funcionamiento, ¿no? Pues considero que es algo fuerte, ¿no? Obviamente, no creo que nos toque a nosotros como generación, ni siquiera a nuestra siguiente generación, pero sí considero que en algún momento vamos a empezar a tener pérdidas de datos. Y de hecho, no estamos tan lejos de eso. ¿Qué pasa si tu computadora falla? No guardaste tus datos en la nube. ¿Qué pasa si tu memoria USB donde tenías tu proyecto final versión 3 se descompone, se te cae, se te pierde? Pues al final un proyecto, una experiencia, un dato se pierde y no hay forma de preservarlo. Entonces eso es algo que a mí me gustó bastante de ese periodo. Aquí haciendo investigación les traje unos puntos para que también ustedes pues sepan y conozcan un poco del medio, para que también pues lo puedan ver en este formato, ¿no? En la era de los arcades, por ahí de los 70s a 80s, se perdieron muchos ejemplares debido a que las máquinas originales de esas arcades se descontinuaron y no se hizo un respaldo de su código fuente, lo que quiere decir que no había forma de volver a traer varios juegos de las arcades de dicho momento porque no había ninguna forma de proteger los datos porque no se le dio la importancia requerida, ¿no? En su momento era como, pues sí, esos jueguillos venden bien, pero pues hasta ahí, ¿no? Títulos como Polyplay, un arcade de Alemania Oriental o algunas variantes tempranas de juegos de Atari han desaparecido casi por completo. Otro ejemplo son los juegos en línea, que dependían de servidores específicos. Cuando estos servidores se cierran, como sucedió con City of Heroes o con Club Penguin, pues gran parte del contenido se pierde. Y aunque los fans intentan recrear servidores privados, no siempre se logra recuperar la experiencia original. También hay juegos de otras consolas menos populares, como la Virtual Boy de Nintendo, cuyos títulos se perdieron casi por completo debido a su baja popularidad. Entonces, pues este tipo de pérdidas es un reto complejo, porque no solo implica conservar el software, sino que también el hardware en el que se ejecuta. Con el tiempo, pues las arquitecturas cambian y los componentes físicos se degradan o se vuelven obsoletos. De hecho, hay piezas que ya no puedes recuperar. Y se los pongo así de sencillo, si hay piezas de carros que ya no puedes recuperar y las tienes que hacer arcanamente en un taller para que medio funcione, y les dejo aquí fotos en pantalla de lo que era mi Fiat Linea, que es un carro que no pegó aquí en México, pero ocupaba una pieza porque el carro le dolían hasta las cosas que no tenía. Bueno, ese carro me dio tantos dolores de cabeza que decidí venderlo antes de seguir gastando dinero en piezas importadas. Pero lo que quiero llegar y conectar la conversación es que
esa pieza en específico ya no se produce. Es lo mismo que está pasando en videojuegos. Si algo ya no se produce, ya no se consigue, por lo tanto, ya no se preserva. Entonces, estos juegos antiguos deben de tener alguna forma en específica de poder ser recreados, ¿no? Deberíamos de tener en este caso la forma de replicar con exactitud cómo se procesaban los gráficos, el sonido y la lógica de los juegos. Como la tecnología ha avanzado, pues ya no podemos replicar el sonido de los 8 bits porque antes era una limitante técnica. Se puede simular, pero la simulación no es la misma que la replicación. Y eso es una diferencia muy marcada. Hay otras cuestiones como el tema legal y de derechos de autor que complican más el tema de la preservación. Cof Cof, Nintendo, tú sabes de qué estamos hablando. Pero pues el tema de obtener permisos para emular o distribuir ciertos juegos es incluso más difícil. Porque pues sí, para que alguien más le quisiera sacar ventaja a un juego que es de una IP privada, ¿no? Entonces es un tema complejo si lo queremos hacer así, ¿no? ¿Cuáles son algunos pasos que involucran la preservación de un juego? Bueno, en este caso, primero se realiza una copia del software original. Esto incluye pues el código fuente, los archivos binarios y cualquier recurso multimedia como gráficos, sonidos y videos. A partir de esto, esta copia se conoce como el dump y se extraen los soportes originales como los cartuchos, los disquetes, los CDs o los discos duros. Luego, en este proceso se documentan meticulosamente toda la información relacionada con el juego, como manuales, materiales de marketing, notas del desarrollo o cualquier otro documento que pueda ayudar a futuros investigadores o desarrolladores a entender el contexto del juego. Y después de eso se recurre a la emulación, que consiste en desarrollar o utilizar emuladores que reproduzcan el comportamiento del hardware original en dispositivos modernos. Esto permite que los juegos sean jugables incluso cuando el hardware original ya no está disponible o funcional. Otra técnica de preservación es la conservación del hardware, donde pues tú puedes mantener y reparar tu consola, tu arcade o otro dispositivo para seguir jugando, pero pues esto tiene sus limitantes, lo conocemos con el Xbox 360. Cuando salen esos colores rojos del demonio, ya no hay forma de recuperar esa consola. Es muy difícil. Entonces, son limitantes reales, ¿no? Que tenemos aquí. Al final, cuando se crea esta copia de seguridad en múltiples formatos, lo que sugiere es que también se manden a distintas ubicaciones, por si el lugar se quema, hay un terremoto, una inundación o lo que sea, pues se puede asegurar que la copia no se destruya permanentemente, ¿no? Y aunque el soporte falle, pues deben de haber otras copias disponibles para ello, ¿no? Entonces, creo que son elementos muy interesantes que debemos tener en cuenta. La pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando no se puede emular una experiencia de manera fiel? Bueno, pues aquí se pierde una parte importante de la autenticidad del título. No significa que la experiencia desaparece por completo, pero sí pierde la esencia original. Y creo que, como dicen, ¿no? En efecto es cine, pues es lo mismo, ¿no? Las experiencias deben de tener una forma de poder validar esas formas originales, ¿no? Entonces, bueno, este era un tema que les quería platicar. Sobre todo, quisiera saber su opinión de cómo ven el tema de la preservación y conocer ustedes un poco sobre el contexto de videojuegos. Este canal es de Roblox, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa si un día Roblox deja de funcionar? Los servidores truenan, colapsan, eh, hay algo que genera una falla que hace que todos los contenidos que estaban almacenados en la nube se pierdan. ¿Qué haríamos? Nada. No tenemos forma de saberlo, pero tampoco tenemos forma de protegerlo, ¿no? Entonces me gustaría saber qué harías tú para preservar juegos y experiencias digitales. No solamente conservar el software y el hardware, sino cómo tú pudieras hacer que este patrimonio pues cultural
se persevere, ¿no? Por los años, ¿no? Y otra pregunta es, ¿esperas que en el futuro existan más iniciativas para archivar, remasterizar o reproducir estas obras, pues, de arte? Eh, ¿Te interesa este tema? O sea, ¿realmente es algo que habías pensado? ¿Es la primera vez que lo habías visto? Creo que es un tema interesante. Déjame aquí en los comentarios qué opinas sobre el tema de la preservación de videojuegos. ¿Tienes las mismas inquietudes que yo? ¿Te acabo de crear inquietudes? Bueno, déjame en los comentarios y te estaré viendo en otro video. Hasta la próxima.